Ya que hemos visto la forma en que estructuramos estos cuatro milagros, dos en la zona pagana y dos en la zona judía, veremos cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar la tempestad calmada. Jesús le habla al mar y lo calma. En cierto sentido es la misma estructura que se ha usado con todos los endemoniados, a quienes Jesús les ha ordenado al mal que está en estas personas a que se alejen de él. Lo mismo sucede con el mar. Jesús le habla al mar, le dice que se calme, y la intención es demostrarle a los discípulos que en el versículo 36 despiden a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba, a que no son ellos los que tienen que liderar el actuar misionero. Jesús en ningún momento en el versículo 35 le dice a los discípulos que lo alejen de toda la gente, pero los discípulos entienden que Jesús es propiedad de ellos y por eso tienen miedo cuando las cosas no suceden como ellos quieren. Esto es el versículo 35 al 41. Después tenemos el segundo milagro. Esto está en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Nuevamente tenemos esta estructura donde el endemoniado representa la situación de los que viven lejos de Dios. Por ser el nombre, ¿verdad?, de legión, esto representa la dominación de los judíos bajo el imperio romano. Porque los judíos bajo una dominación no son actores de su propia historia, no construyen su propia historia. Podemos encontrar elementos que ya hemos leído en los exorcismos anteriores, un diálogo, el reconocimiento de quién es Jesús con los títulos mesiánicos y la expulsión del demonio y nuevamente la petición de Jesús de que no cuente su identidad a otros. En el versículo 21 del capítulo 5, del 21 al 42, tenemos una sección que nuevamente presenta una estructura concéntrica o emparedado marcano. Son dos mujeres que representan el destino de Israel sin el Mesías. Y el hecho de que un oficial de la sinagoga busque a Jesús significa que en la sinagoga no han encontrado cura o no han ayudado a esta niña. Y en el centro, la mujer con flujo de sangre al tocar el manto simboliza que si Israel toca el manto de Jesús, puede levantarse nuevamente. En este sentido, he puesto con colores que en el versículo 21 al 24 tenemos la petición del oficial de la sinagoga llamado Jairo. En el versículo 25 al versículo 34 tenemos el relato de una mujer que ha sufrido mucho y que toca el manto y queda sanada. Y en el versículo 35 al 43, si ustedes hacen una lectura atenta, continúa el relato que hemos dejado en el versículo 24. Repito nuevamente, en esta sección, en el versículo 21 al 24, inicia una historia que continúa en el versículo 35 y que culmina en el versículo 43. Y en el centro tenemos en color verde la historia de una mujer que toca el manto de Jesús y queda sanada. En este sentido, siguiendo la estructura concéntrica que presenta el Evangelio de Marcos, el centro es lo más importante. Les invito a que hagan una lectura atenta y se pregunten por qué posiblemente esta mujer en este relato es lo más importante. ¿Qué condición o qué hace o qué le posibilita con mucha más facilidad quedar sanada? Es obviamente arropada por la historia de la hija de Jairo. Continuamos con nuestra última sección, capítulo 6, versículos del 1 al 6a. Después de este contraste, pues las dos mujeres anteriores, judías que no conocían a Jesús, se acercan a él y quedan curadas. Y en estos 6 versículos, la familia y el pueblo que le conoce no le cree.
no le cree a Jesús. Porque hablan que es alguien de su pueblo, el Nazareno, pero no han entendido la condición para quedar sanados. ¿Cuál es esa condición? Espero que puedan descubrirlo en este curso.